Bueno, les damos la bienvenida a la tercera charla de la mañana, que va a estar a cargo del doctor Aduris Bravo. Y antes de presentarlo, queremos agradecerle especialmente porque acaba de llegar de un viaje, acaba de llegar al país, así que esperamos, Agustín, no agarrarte muy cansado. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Gracias a Eh, ustedes. Te escuchamos bien y la presentación recién la practicamos, así que la compartimos, así que te presento y después te dejo Dale. el espacio todo para vos. Bueno, el doctor Agustín Aduris Bravo, es un placer presentarlo, entre otras cosas, ha sido mi docente, así que lo pude disfrutar en sus clases. Es profesor de enseñanza media y superior de física, pero también es doctor en didáctica de las ciencias naturales, es un gran docente, es investigador del CONICET y trabaja específicamente en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos viene a compartir esta inquietud de plantearnos con qué historias enseñamos astronomía e invitar un poco a la reflexión y a echarle una mirada a ver qué podemos aprender de eso. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación. Voy a intentar de nuevo compartir. Me avisan cuando lo logre. Bueno. Y ahora voy a intentar ponerlo en modo presentación. Ahí se ve. Avisen. Se ve en modo edición y ahí en modo presentación, perfectamente. Perfecto, arranco entonces. Muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio súper rico, aunque minoritario y un poco arrinconado. Se ha posicionado como un espacio muy rico de reflexión. Mi tesis general es que la didáctica de astronomía en realidad tiene bordes difusos con las didácticas de muchas otras ciencias naturales, ¿no? Que los contenidos astronómicos, astrofísicos y astrológicos, si quieren, se solapan mucho con otros contenidos de otras ciencias y con ciencias más integradas hacia una visión más STEM, STEAM y de integración curricular. Así que bienvenidos a estos espacios de reflexión crítica. Mi título original era mucho más altisonante y ocupaba como 17 renglones y Diego muy sensatamente dijo, ¿qué tal si lo cambiamos a este? Que contiene la esencia de lo que yo quería contar, ¿no? Historias en astronomía, en su enseñanza en los distintos niveles educativos, siempre en el ámbito formal me estoy refiriendo, y una mirada crítica sobre ello. Bueno, entonces, ¿qué pretendo aquí ahora de ustedes? Que me acompañen en esta revisión crítica rápida, pero contundente, de las formas de integrar narrativas astronómicas, o sea, cuentos sobre astronomía, principalmente aquellas narrativas basadas en la propia historia de la astronomía como disciplina, dentro de unidades didácticas de astronomía, y aquí el letal se refiere a otras disciplinas curricularizadas escolares en cualquier nivel que tienen contenidos astronómicos o le pegan el palo, como puede ser geografía, historia, ciencia de la Tierra, el agua y el aire, física, ciencia integrada, CTS, etcétera. Con el propósito de enseñar mejor contenidos y prácticas astronómicas, incluir la llamada naturaleza de la astronomía y favorecer una aproximación cultural al saber astronómico. O sea que ahí serían como los tres grandes objetivos del integrar buenos relatos de carácter astronómico en nuestras clases. Recordarles la definición de narrativa o narración, cuento, relato. Me valgo de dos lingüistas estadounidenses, aunque son medio de origen ruso, que son Lavov y Valetsky. Ellos dicen tener la narrativa más breve del mundo, guía Guinness de los Récords, que es esta que aparece acá. Y se conozco a un chico llamado Harry, otro chico le tiró una botella directo a la cabeza y le tuvieron que dar 7 puntos de sutura. Entonces dicen que esto es una genuina narrativa por el conjunto de cláusulas, tres, y hay un conector temporal, ¿sí? Y entonces le tuvieron que dar 7 puntos de sutura. El conector establece una sucesión, ¿sí? Lo que yo llamo sucesión, entre dos o más oraciones que da cohesión al texto y lo hace avanzar en una dirección. Bueno, empecemos con una narrativa epitómica o canónica, paradigmática en saber astronómico. El famoso, y aunque ustedes no lo crean, se sigue moviendo, de Galileo Galilei, atribuido a Galileo Galilei. El texto de la izquierda es un extracto de Wikipedia en castellano que nos informa en realidad el uso del leitmotiv actual. No es la página de Galileo, sino la página dedicada a Le Pur si muove. Explica de dónde viene la frase, a quién se le atribuye y por qué se usa hoy en día, con una versión historiográfica bastante
bastante vidriosa y craquelé que convendría revisar. Lo interesante del cuadro de la derecha es que se atribuyó mucho tiempo al estudio o al atelier de Murillo en el siglo XVII en España, así que sería la misma época de Galileo, 10, 15 años después, pero en realidad después se vio que es una burda falsificación del siglo XIX. Es uno de tantos cuadros que ilustran al Galileo preso, Galileo en la cárcel, tiene todos el mismo nombre, ¿sí? Y supuestamente ahí a la izquierda, arriba de la mano de él, se ve un sistema heliocéntrico cavado en la pared con el clavo ese que tiene en la mano el pobre Galileo y abajo un intento de poner EPUR, ¿sí? Sin embargo, como vengándose de las autoridades eclesiásticas. Bueno, lo que intento mostrar acá es una narrativa canónica que es cristalizada, ¿no? Que es muy simplista, que tiene poco matiz historiográfico y poco a qué didáctico, no se sabe bien a qué está encaminada, y en todo caso suele reforzar imagen en sentido común acerca de la relación entre religión y ciencia, entre Iglesia Católica y Revolución Científica, que no son muy educativas, que digamos. Entonces, ¿de dónde mi interés y en general en la didáctica de las ciencias naturales por lo narrativo y las narrativas? Tiene que ver con varias perspectivas teóricas debajo de la innovación didáctica que están de moda hoy y que coalescen, que están acercando unas a las otras. La clásica de hablar y escribir ciencias, o sea, el uso del lenguaje en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Las narrativas científicas como un tema con mucho interés en psicología y pedagogía, importado ahora a didáctica de las ciencias naturales. El uso virtuoso de la historia de la ciencia en la enseñanza y en la formación del profesorado. La cuestión más reciente y menos desarrollada del pensamiento narrativo, de modo de pensamiento narrativo, atribuible a los escritos seminales de Brunner en los 60. El paradigma de ciencia en contexto, la ciencia astronómica o en general contextualizada en espacios y tiempos acercados a los intereses del estudiantado y a la formación de ciudadanía. Y por último puse en cursiva indagación, porque si bien esto está un poco más lejos, probablemente hay preguntas de indagación astronómica, colectiva y potente que tiene mucho de narrativo debajo. Ahí señalé que existe un grupo que se llama ICSE. En realidad el ICSE es la sigla de un congreso, International Conference for the History of Science and Science Education, y el grupo no tiene nombre, pero son las personas que van a ese congreso. Es un grupo internacional que al inicio era germano-canadiense y después se abrió al resto del planeta. Las reuniones están descontinuadas por falta de plata y crisis post-COVID, pero ahí se reflexionaba sobre la calidad de las narrativas en ciencias naturales, en su enseñanza, y se daban pistas teóricas sobre cómo se pueden diseñar, implementar y evaluar dichas narrativas. Algunos pilares teóricos de lo que yo hago en torno a esto. En teoría narrativa tenemos ingleses o británicos más en general, que son muy potentes en esto, con una literatura espléndida, ¿no? De las mejores del mundo, así que los estudios sobre los narrativos son de mucha preponderancia en el mundo de las islas británicas. Tenemos autores griegos para el tema de narrativas en la enseñanza de las ciencias naturales, porque los griegos son buenos contadores de cuentos y leyendas y mitos, así que desde siempre en la escuela primaria en Grecia se han contado cuentos de buena calidad, y estos autores, Lucia Abramidou y Yanis Hatzioriou, reflexionan sobre esto. Tenemos autores más del ámbito anglosajón, Classen en Canadá y Och en Estados Unidos, que miran un poco la construcción de estas buenas historias de la ciencia y son productores además de muchas historias de la ciencia interesantes. Y por último tenemos nuestros propios desarrollos acá en el CEFIEC, primero juntos y ahora separados con Andrea Reverchión, porque ahora constituimos dos grupos, el de ella es sobre perspectivas críticas sobre salud y enfermedad y el mío sobre epistemología e historia de la ciencia y la didáctica de las ciencias naturales. Hemos trabajado bastante últimamente y tenemos varias publicaciones al respecto y también desarrollo de materiales de buena calidad. Esperen que me quedo atascado. Ay, quedé atrapado en mi propio PowerPoint. Esperen que se arregle. Bueno, ¿qué pasa con lo narrativo en la enseñanza de las ciencias naturales, no? La narración científica es un texto que cuenta intencionadamente una historia, que puede ser de personas o de cosas. En general, nosotros asociamos las narrativas a relatos con agencia humana, ¿no? Alguien hace algo, Galileo mira los astros mediceos a través de su precario telescopio. Pero también pueden ser historias de cosas, ¿no? Un cometa contando su periplo alrededor del Sol y viendo desde allá qué es lo que ve en esta patética Tierra pequeñita y azul. La explicación científica también puede ser una historia con entidades y eventos en este sentido, ¿no? Yo puedo contar conceptos científicos, astronómicos en este caso, como si fuese
con formato narrativo, tanto por razones didácticas como por razones epistemológicas, porque puede ser que estos propios conceptos sean de origen más genético, evolutivo, ¿sí? Ahora le voy a contar un poco más, y entonces necesiten de una formalidad narrativa. Hay investigación sobre lo narrativo como un formato cognitivo natural, una racionalidad narrativa propia del Homo sapiens, entonces por eso parecería que contar cuentos en clase ayuda al aprendizaje más significativo y a la persistencia y recuperabilidad del saber. Y además, copiando de la teoría narrativa, desarrollada por otros autores, uno puede entender que narraciones como historias de la ciencia en clase enseñan al mismo tiempo, de manera coordinada, muy potente, contenidos, prácticas y valores, ¿sí? También hay teorización sobre el profesor contador de cuentos, yo digo acá el Landricina, ¿no? Es un poco antiguo lo mío, pero se entiende. El clásico contador de fogón, que es bueno para la labia y para contar cuentos. John Osborne, un autor inglés, y sus colegas, en un libro muy famoso, examina a este personaje, ¿no? El profesor que es bueno para contar cuentos, sobre todo en la escuela primaria. Entonces detectan que los profes siempre contamos historias muy diversas en clase, que esas historias se ocupan distintos espacios del aula y privilegian diferentes funciones según el nivel educativo, desde el inicial hasta el universitario. Incluso en la universidad seguimos contando historias, aunque no son las mismas, no tienen el mismo formato, ni la misma duración, ni la misma finalidad. Muchas veces esas historias no tienen base en la historia de la ciencia, como conté antes, porque pueden ser protagonizadas por objetos, entidades o eventos, pero también porque pueden ser anécdotas, chismes, chistes, mitos, leyendas, canticuentos y cosas por el estilo. Y como señalé, a menudo explicamos narrativamente por razones didácticas, no tanto porque epistemológicamente la explicación necesite ser narrativa, sino porque la transformamos en narrativa para enseñar y aprender mejor. Un ejemplo clásico, contemos sobre astronautas, ¿no? Un video en edu.ar, en el portal, sobre la primera mujer orbital del circo, Valentina Tereshkova, en la Unión Soviética, que está viva, de hecho todavía tiene 80 y tantos años, y Sherry Cobb, en Estados Unidos, una pilota, ¿sí? De aviación que fue de las que fueron probadas como mujeres de alto rendimiento para la salida al espacio. Acá obviamente puse un video o remití a un video de edu.ar, pero la idea sería que un profe puede contar estos cuentos salados y picantes con mucha gracia y atraer al estudiantado, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la historia de la astronomía? Esta frase, para cualquier ciencia natural, vale, tiene cuatro sentidos al menos, escalonados o arquitrabados. El primero es lo que pasó en la astronomía en otras épocas, desde sus inicios o albores, allá por los egipcios y los grecios y los babilonios con Enie. Una lectura, o sea, teórica de eso que pasó, una mirada, una disciplina universitaria, académica, erudita que investiga eso que pasó y que produce tales lecturas teóricas y una forma de contar esa producción. ¿Sí? Es que la idea de historia de la astronomía tiene estos cuatro sentidos apilados como capas de cebolla. Cuento algo del campo de la historia de la astronomía pura y dura. Esta es una obra llamada O Papas tu Galileu, y eso es el Papa de Galileo en griego moderno. Es una obra de un profesor de la Universidad de Atenas, Kostas Stavroglou, muy conocido, emérito, gran historiador de la ciencia europeo. Una obra semi-extensa, con muchísima investigación historiográfica de buena calidad debajo, sobre los 6 encuentros misteriosos, batisecretos entre Galileo Galilei y el Papa Urbano VIII, que era antes su ex amigo, el cardenal Maffeo Barberini. Después, cuando se volvió papa, ya no eran tan amigos. En abril de 1624 en Roma, cuando supuestamente Galileo corre hasta allá a felicitarlo y chuparle un poco las medias, porque era el nuevo papa. ¿Sí? Es una obra bastante difícil, está solo disponible en griego moderno en su versión completa, aunque hay fragmentos en español, en inglés circulando por ahí que se pueden usar. Y es un clásico, una clásica mirada, igual que Das Leben des Galilei, de Bertolt Brecht, eruditizante, digamos, arcaizante sobre los personajes, con mucha base historiográfica y mucha ambientación y contextualización. En cambio, podemos hablar de historias de la astronomía cuando nos referimos a estos relatos o cuentos, ya no al uso de la historia como el repositorio archivístico de hechos comprobados, ¿sí? Eh, y ahí entonces tenemos una gran variedad de cosas que caben bajo este rótulo de historias de la astronomía. Los relatos cosmogónicos son por definición narrativos e históricos, ¿sí? Comienzan con la diosa Nut y sus pechos nutricios.
explicaciones astronómicas que son genéticas, evolutivas, históricas, eso hace al formato epistemológico de estas explicaciones, ¿sí? Por ejemplo, las explicaciones cosmológicas, que hablan de un inicio, un medio y un final, hacen una historización, una línea de tiempo sobre eh, el cosmos en general o un aspecto de él en particular. Después tenemos etno y arqueoastronomía, ¿sí? La astronomía de cada población, cada pueblo, cada etnia, cada tribu, y la astronomía anterior a que se estabilizara una forma grecorromana de hacerlo, que es la que heredamos después. Y también podemos hablar de una astronomía folk, eh, muy posterior a las otras dos, del siglo XIX, XX, incluso XXI, de determinadas poblaciones, comunidades o tribus que tienen saber sobre el cielo, que no es exactamente el propio de astronomía erudita. También podemos hacer una larga historia de saber sobre el cielo de los distintos pueblos, sin caer en exageraciones e hipérboles como muchos textos históricos. También podemos contar historias con astros, ahora voy a dar un ejemplo, y por supuesto, muy protagónicamente, historias de logros y héroes astronómicos, ¿no? Esas son las historias de astronomía que se basan en la historia de astronomía, si se entiende esta frase, ¿no? Que quise especificar antes. Son narrativas o cuentos, stories en inglés, basadas en la history, la historia de astronomía. Fíjense que los demás tipos de relatos de esta diapo no necesariamente están basados en la historia de astronomía, tienen muchas fuentes muy diversas. En cambio, parecería que esta de los hitos de la línea del tiempo, quién dijo qué y cuándo, sí está más acercada y basada a la propia historia de la disciplina académica o erudita, ¿sí? Esperen que repánico, se me quedó encallado de nuevo el PowerPoint. Bueno, aquí tenemos un clásico de una historia astronómica no basada en la historia de astronomía, un cuento corto de Edgar Allan Poe de 1839 que se llama La conversación de Eros y Charmian. Son dos personajes ya muertos, redivivos, en una especie de paraíso o limbo. Uno le cuenta al otro cómo ocurrió el apocalipsis o el fin del mundo por la caída de un cometa. Es bastante desopilante porque plantea la hipótesis de que lo primero que hace el cometa es llevarse el nitrógeno de la atmósfera. Entonces, sobreconcentra el oxígeno y esa cantidad de oxígeno en la atmósfera hace que la gente se vuelva medio loca o medio efervescente y se porte raro al final de los tiempos. Después nos morimos todos, por supuesto, porque llega el cometa, pero antes por lo menos la pasamos bien y decimos boludeces. Bueno, lo que tengo para mostrarles ahora son dos listas largas de encuentros míos accidentales con historias astronómicas. Quiere decir que sin buscarlo yo, sin hacer una búsqueda intencional y específica, fui encontrando un montón de historias astronómicas que constituyen, por supuesto, menos del 10% de lo que encontré en general de ciencias naturales, ¿no? Es una disciplina claramente subrepresentada, pero uno ve que encuentra, va tropezando como con un montonazo de historias que divide en dos diapositivas. Una de historias más tradicionales, más hegemónicas y ortodoxas, y otras de historias más progresistas, más novedosas y renovadoras. En la primera diapo, la de las tradicionales, uno ve introducciones pseudohistóricas escolares a esa disciplina, estas que arrancan en Sumer y Asiria y te dejan dormido a la segunda página. ¿Eh? La reaparición circular cíclica y constante de Eratóstenes con su varita mágica para medir la Tierra, las historias express sobre el giro copernicano que comprimen en 25 minutos toda la historia de 3 o 4 siglos de astronomía pre y post-telescópica, textos bastante sesudos, incluso con bastante matemática, computación o datos sobre Kepler y Brahe, abundantísimo material diverso y contradictorio sobre este personaje Galileo Galilei, que es el científico más biografiado, más historizado de todos los que hay en todos los tiempos, incluso por encima de Newton y de Einstein. Asociaciones de Newton con lo celeste, ¿sí? Que parte de su teoría tenía que ver con mirar el mundo astronómico y usar la metáfora del relojero máximo. En el libro Time for Science Education de Michael Matthews aparece una historia sobre Riget de la Academia de Ciencias de París que viene al norte de Sudamérica a comprobar la isocronía del péndulo, a controlar la calidad de los relojes y fracasa hábilmente. Y después aparece una historia sobre Huygens y la fabricación de relojes de precisión y con eso el dominio de Europa sobre el resto del planeta y la aparición de la desigualdad norte-sur global. ¿Sí? Un breve texto de Horacio Tignanelli muy famoso sobre los métodos de nomenclatura celeste
y relatos y chismes sobre figuras más recientes del campo, arrancando a principios del siglo XX y avanzando hasta el día de hoy. Entre ellas sobre Virpi Niemela, esta profe finlandesa importada a Argentina, que fue una de las famosas astrónomas argentinas. Bueno, un texto clásico de Supernova del Cangrejo, historias del cielo anteriores a la telescopía, ¿sí? Sacado de nuevo de Wikipedia o materiales similares, y por supuesto todo exagerando la exactitud y precisión de los datos y la contribución de las astronomías chinas y árabes. Fíjense que se trata nada más que una mala traducción del original Wikipedia en inglés porque pone el foco en pueblos originarios de Norteamérica, del actual Estados Unidos, como los Mimbres y Anasazi, y no cuenta nada acerca de otras visiones del cielo en América. La viñeta acá de Galileo, dice abajo, Galileo describe sus descubrimientos a la iglesia es un cardenal, probablemente Belarmino. Fíjense que a través de la ventana se ve la torre de Pisa, ubicando el lugar, y a la derecha hay un calendario, junio de 1610, ubicando el tiempo. Bueno, y Galileo, casi como en La Pantera Rosa, indica que hay selenitas bailando sobre la superficie craterada de la Luna, y este Belarmino o alguien similar le quiere dar un telescopiazo en la cabeza por hereje y por invento. Se supone que esto hace referencia a unos supuestos padres de la filosofía natural, sabios del Renacimiento, que se negaron a ver a través del telescopio diciendo que nada había para ver ahí, porque ya lo había dicho todo Aristóteles en su infinita sabiduría, y la Biblia tenía el contenido explícito acerca del cielo, no había nada que ver a través de ese agujero. Y acá el cuento que les contaba de Tinanelli, de la colección La ciencia de una forma de leer el mundo, de 2005, y también aparecen materiales de buena calidad en el programa de alfabetización científica del Ministerio de esas mismas épocas y otros materiales ministeriales anteriores, simultáneos o posteriores a estos. Hay un repositorio grande, aunque desorganizado e incongruo, en edu.ar, al que uno puede volver cada tanto y ver cómo se ha intentado enseñar la astronomía en Argentina en distintos contextos. La segunda lista, como les decía, era ya una lista más progresista, de materiales más renovados, ¿sí? Aparece de nuevo un intento de ver la historia de la astronomía en estos lares, varios relatos acerca de la vida y la obra de don Buenaventura Suárez, que probablemente fue el primer astrónomo criollo y si no el primer científico criollo, anterior a Benjamin Franklin, ¿sí? Nació en la antigua Santa Fe de la Veracruz, no la actual, sino la que se hundió bajo la laguna, la que está en Callastá. También hay intentos científicos de explicación de la estrella de Belén y otros fenómenos celestes narrados en la Biblia y otros libros sagrados. También lo que Fernando Caracer y el grupo aquí del CEFIEC de Alejandro Gangui llaman narrativas oceánicas, o sea, relatos de viajeros en el mar, en el océano, que usan el cielo nocturno para guiarse o hacer otras cosas. También abundante rescate de mujeres en astronomía, entendiendo el rol central que cumplieron a partir del siglo XVIII en esta disciplina. Una charla TED famosísima y súper vista de Christian Karman sobre el mecanismo de anticitera, varias leyendas com sobre las constelaciones, podcasts sobre el Big Bang y el Big Crunch, y más recientemente y de buena calidad, tratamiento acerca de la no cientificidad de la astrología como una superchería, negacionismo, paraciencia, pseudociencia, etc. Muestro solo algunas. Un artículo en la revista Astronomy, que es la más importante del mundo mundial de la disciplina, preguntándose de nuevo si la estrella de Belén que guió a los pastorzuelos al pesebre se puede explicar completamente con ciencia astronómica actual, usando el Stellarium para atrás. Una infografía sobre científicas obliteradas. Es muy graciosa porque las cinco ponen una cara de orto muy importante y a la derecha hay cinco machirulos con sus premios Nobel en la mano mirándolas con caritas, ¿sí? La de arriba de todo es la astrónoma, Jocelyn Bell Burnell, ¿sí? Británica, la que caracterizó los púlsares y dice abajo, su profesor acabó llevándose el Nobel, ¿sí? Después aparecen otras disciplinas, Lise Meitner en física, Stella Dalberg en biología, Isabella Carre también en biología o bioquímica y Rosalind Franklin entre física, química y biología, ¿sí? Estas viñetas ustedes las deben reconocer, son de Pictoline, que es un sitio muy, muy lleno de estos materiales didácticos, a veces un poco flojos desde el punto de vista historiográfico,
epistemológico y didáctico, pero muy simpáticos y muy usables en clase. Sí. Bueno, y la última de estas era El cielo contado por los COM, un artículo en página 12 sobre una actividad cultural que se llevó a cabo en 2015 en el Complejo Astronómico Municipal de Rosario, donde ancianas de la tribu, que no son ancianas biológicamente hablando, ¿no? Se las respeta por su saber acumulado, cuentan cómo ven el mundo desde el Chaco, Chaco en sentido amplio, ¿no? Esta cultura COM, ¿no? Y entonces las leyendas que hacen ahí se aparecen algunos personajes, ¿no? Como animales y seres fantásticos que dan sentido al cielo. La idea entonces es, como primera advertencia fuerte, movernos de las historias ahistóricas, que solo narran o cuentan, pero que le hacen flaco favor a la historia organizada de la disciplina. O sea, atentos a la agio y prosopografía, al positivismo y al enfoque WIC. O sea, a contar estas historias que triunfalizan e idolizan a personas, que muestran como sagas de grandes sabios sabiondos, que se apoyan demasiado en la idea de descubrir de una vez y para siempre, que muestran buenos y malos y equivocados y ciertos en la historia de la astronomía occidental judeocristiana. Sin decir el pescador, cuento el pescado, en una secuencia didáctica que todavía está disponible en edu.ar, aparece un texto así de horripilante. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad, todas esas civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia, eso hay que demostrarlo científicamente y es bastante flojo, ya empezando con que astronomía está con mayúscula cuando no corresponde. Los comienzos, el hombre primitivo, los hombres primitivos, sí, señoras primitivas no había, solo señores. Observan el firmamento maravillándose, cara de estúpidos, mandíbula caída. Miren la lista esta, personajes como Tales de Mileto, Santo Tomás de Aquino y Albert Einstein como astrónomos relevantes y destacados, horror de horrores. Y por último, Corona, con la astronomía es una ciencia, los astrónomos siguen el método científico. Saca, 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 diría Moria, Reliberán y Palangana, urgente. Espantosa la calidad de este texto, por favor, nunca usen una cosa así en clase. Bueno, entonces lo que podemos ver es que en astronomía o en su enseñanza se generaliza un diagnóstico que aparecía para otras disciplinas, en el cual vieron otros autores, que las historias de la ciencia son subutilizadas, aparecen al principio nada más como un flash para motivar, pero después desaparecen y no se les saca el jugo necesario. Se cuenta con un alto grado de anecdoticidad, sin contexto, sin coordenadas tempoespaciales, sin detalles. Aparecen como pastillas, muy acotadas y de cortísimo alcance didáctico. Y por supuesto, uno puede enumerar errores historiográficos, epistemológicos, didácticos y científicos. Sí, mi ciela, también hay errores científicos en estas pastillas listas para usar, a veces porque está desactualizado el contenido, a veces porque hay ambigüedades en el uso del lenguaje técnico, a veces porque se equivocaron vilmente y punto. Bueno, entonces miren este texto, de nuevo un texto escolar que circuló por acá por Argentina, con una naturaleza de la astronomía bastante empobrecida, ¿no? Hablaba de los sumerios y todos estos seres, los cuneiformes. De manera parecida se refiere también a la Luna y ahora a las posiciones planetarias, ¿sí? Calculaban esas posiciones, el movimiento hacia el este, en el movimiento retrógrado. Arqueólogos han desenterrado tablillas que muestran esos cálculos. Algunas de esas tablillas tienen origen en las ciudades de Babilonia y Uruk, ¿sí? Llevan nombre de alguien, Naburianu o Kidinu, astrólogos que debieron ser los inventores de los sistemas de cálculo. Intenta mostrar que esta astronomía tecnológica, muy sofisticada, muy vinculada a la matemática pura y dura y al cálculo del cielo, pero bueno, lo hace de una manera muy superficial, descontextualizada, e intentando rescatar falsos astrónomos fastuosos que nadie conoce, para al final dar una imagen de la disciplina que es la que no querríamos, la de las coleccionistas de cosas en el cielo. ¿Por qué dice la literatura que deberíamos usar narrativas? Bueno, por supuesto que las hemos usado desde siempre para motivar al estudiantado, ¿no? Para despertar a los que duermen, convocar a los que huyeron, hacerles creer que lo que viene va a estar bueno y justificar nuestra propia existencia delante de ellos. Pero desde luego que hay otras motivaciones para usar las narrativas mucho más interesantes. Humanizar la astronomía como disciplina, como actividad humana y enculturar a la gente en un saber que es patrimonio UNESCO de la humanidad y que todos nos merecemos. Enseñar conceptos y modelos astronómicos,
puros y duros llevados al aula, enseñar competencias astronómicas, ¿no? Habilidades, capacidades, destrezas, formas de hacer, enseñar naturaleza de la astronomía, como comenté antes, y enseñar valores astronómicos. Tenemos que ver si hay valores propios de la astronomía o son compatibles con el resto de las ciencias naturales, y eso lo podemos discutir después 1 minuto y medio. Y cuando me refiero a esto de enculturar, me quería ahí detener medio segundo, ya que voy bien de tiempo. He visto con cierto horror, y lo puedo decir porque soy de fuera del campo, entonces estoy lejos y defendido con un alambrado y no me van a poder pegar, que a veces uno cree que enculturar quiere decir, por ejemplo, someter a los estudiantes a una especie de Fort Boyard, ¿sí? En donde son llevados al medio del campo y dejados a su suerte y tienen que guiarse por el cielo nocturno para recuperar la civilización. Esto para mí es una falsa contextualización, una forma de recuperar la necesidad y urgencia de enseñar astronomía que no está buena, que no le hace bien a la astronomía. Me parece que resucitamos finalidades técnicas menores, como guiarse con el cielo nocturno, cuando en realidad la finalidad principal de la astronomía tiene que ver con situarnos en el mundo, ¿no? Con una mirada cultural sobre nuestro lugar en el planeta y en el universo. Lo dije humildemente y espero que así sea entendido y también me dispongo a que alguien impugne lo que acabo de decir, pero me parece que a veces cuando contextualizamos cualquier disciplina, no solo astronomía, creemos que los estudiantes nos van a rescatar, nos van a perdonar la vida, digamos, porque mostramos cosas muy concretas del día a día, ¿no? Entonces, fíjate que si se te rompió el teléfono, no tenés tu brújula portátil, no sabes de musgos y líquenes y no está tu mamá con vos, podés escapar de la casita de Hansel y Gretel, de Mazapán de la bruja, solo viendo dónde está Casiopea en el cielo. Me parece que esas propuestas no le hacen favor a la didáctica de astronomía de buena calidad. Me despaché, he dicho, caso cerrado. Y cuando hablé de valores, miren este valor del trabajo cooperativo, me parece que la astronomía lo muestra mucho. Los papers con 2000 autores en cosmología, astrofísica, altas energías, etcétera, muestran el valor académico del trabajo cooperativo. Aquí les puse la página del experimento de Eratóstenes de Grecia, la edición pasada. Abajo no se ve mucho, pero dice 105 países, 5800 escuelas, ¿sí? 700 fotografías, 35.000 estudiantes, o sea, números gigantescos de colaboración internacional, pan-nacional, para juntos y juntas intentar ver cómo es este planeta en el que habitamos. Irónicamente, al mismo tiempo que se reúnen con sanguchitos de miga, terraplanistas que se cagan en todo esto que hace el proyecto Eratóstenes, ¿no? Bueno, modos de contar. Uy, acá se me animó demasiado. Relatos orales o escritos, propios o ajenos, relatos que podríamos llamar multimodales porque incluyen también el gesto, eh, el dibujo, el signo, el grafo, multimediales incluso si uno usa más de un medio, canal y soporte para la comunicación, y otras formas más rupturistas y osadas en las que me confieso ignorante absolutamente, sí, soy recién llegado digital, migrante forzado digital, como puede ser podcast, TikToks o incluso música. Hoy estoy buscando piezas musicales astronómicas y volví a encontrar los abominables raps del National Space Center del Reino Unido. Encontré 4 por lo menos, son espantosos. Entre las cosas además, porque son flojísimos, es porque tenés británicos cantando rap, ¿no? Que no sería la misma frase muy coherente lo uno con lo otro. Así que tienen, por ejemplo, la historia de Hubble cantada en un rap ominoso al que pueden recurrir. A ver si lo logro. Ah, esto me quedó con estas animaciones nefastas. Cuando cambié de computadora se me reanimó y no pude quitarlo. Formatos. Por supuesto tenemos una narrativa densa, esa de Fogón, en la que alguien cuenta bien un cuento y la gente queda alucinada y maravillada y escuchando con mucha atención, que a veces asume la forma de una línea de tiempo, ¿no? Arranca ya por los egipcios y los grecios y va avanzando a lo largo del tiempo. Tenemos, por supuesto, las biografías de los grandes astrónomos, o episodios sacados de esas biografías, cuando esta señora o aquel señor hizo eso, lo otro y lo de más allá, se dio cuenta de esto, advirtió lo otro, tropezó con lo de más allá, patentó aquello, ¿no? El anecdotario, que es una versión mucho más lábil de lo anterior, pequeñas píldoras, pastillas anecdóticas de algo astronómico, ¿sí? La actividad del Sol tan alta hizo que las comunicaciones se vieran bastante afectadas.
por ejemplo. El formato diálogo, formato famoso, ahí pusieron el poema en prosa de, de Poe que se llama Eureka, ¿sí? Ah, y está bueno eso. No, no hablé mal de las canciones astronómicas de Osiris. No, de las canciones astronómicas no hablo mal en general, de la música astronómica no hablo mal en general. Solo hablé mal de la apropiación cultural del rap por parte de los británicos. Sí. Los diálogos son un formato clásico filosófico desde Platón en adelante, y ahí puse un batiburrillo de autores muy diversos, ¿no? Porque Jane Marsden enseñando química del siglo XIX a señoritas, Mercedes Izquierdo que recupera esto para la didáctica de las ciencias, y en la astronomía tenemos diálogos clásicos de Galileo que tantos disgustos le trajeron, y un Sagan que te reconstruye eso en su programirijilla, re famoso y requerido. Referencias cruzadas, donde hago interculturalidad y muestro cómo la astronomía está en todas partes. A ver, voy a mostrar un ejemplo clásico. Ciencia ficción, fantasciencia, futurismo, anticipación y distopías. Parecen ser todas lo mismo, pero no lo son. Hay un montón de literatura elaborada que las distingue. Y después lo que sería ciencia en la ficción, ¿no? Ficción de calidad, como la de Borges en el Aleph, o La invención de Morel, donde autores argentinos hablan de temas científicos trascendentes en literatura de buena calidad. Ahí les puse el famoso concurso de Balseiro, La ciencia en los cuentos. Nosotros estuvimos mirando los resultados de concurso varios años seguidos, junto con Alejandro Gang y otros autores, y vimos que algunos de los temas son astronómicos, astrofísicos, cosmológicos, etcétera, porque son preguntas filosóficas trascendentes muy, muy heavy, muy grandes, que los chicos adoran, ¿no? Hoy, momento de pánico. Ahí está. Bueno, guiño, guiño a la referencia cruzada. Tenemos por un lado eh, la aurora borealis del pobre Skinner, cuando el superintendente Archundia va a su casa en esta época del año y en esta latitud. Y por otro lado, mucho más modernamente, la nueva explicación que da la nueva versión del Eternauta, ahora en serie en Netflix, a la Nevada Mortal, ¿no? Cómo se recupera la versión original, que era de Fallout atómico, típica del periodo de posguerra y del horror nuclear, a una versión mucho más ayornada para el siglo XXI que tiene que ver con cinturón de Van Allen y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces acá tenemos estos guiños de cruce intertextual, de referencia intertextual, donde, bueno, puedo enterarme de que la astronomía ha tenido importancia desde siempre en la constitución del humano como tal. ¿Dónde metemos las historias astronómicas? En contenidos fresquitos en el currículo. Esto lo pongo, parece una obviedad, pero porque a veces, muchas veces encontramos historias de buena calidad y las queremos meter en clase, aunque no reflexionamos sobre dónde van, las ponemos por su calidad, porque nos gustan, nos entretienen, nos divierten, pero después quedamos pensando para qué serían, qué es lo que iba a enseñar. Presentes en clase y en los libros, más o menos difíciles de enseñar, que se presten a múltiples miradas o reciban tratamiento contradictorio, y que sugieran rápidamente saltar al nivel meta, ¿sí? A la reflexión sobre la naturaleza de la astronomía como disciplina. Bueno, un clásico es seguirle la idea, la pista, la traza a la noción de galaxia. Este texto arrancó con Al-Biruni, el famoso persa, que dice que la Vía Láctea es una colección de incontables fragmentos de la misma naturaleza que las estrellas nebulosas, ¿no? Y entonces ahí va haciendo una historia de mediterránea de la galaxia. Pasa ahora al astrónomo andalusí, a Ben Pase, vuelve al persa Nasir al-Din al-Tusi, ¿sí? Después hay Ibn Qayyim, y etcétera. Va mostrando personajes de la época de las tres culturas, en el sur de Europa y el norte de África, donde se fue tejiendo esta imagen galáctica de la galaxia, ¿no? La idea de que era lechosa la galaxia, todos sabían ya los griegos antiguos, de hecho la palabra es griega, tiene que ver con gala, la palabra griega para leche, pero empezar a teorizar sobre naturaleza, movimiento y función de la galaxia es posterior, y arranca así en el centro del medioevo y se prolonga hasta el siglo XIX sostenidamente. Las historias de astronomía como vehículos, ¿no? Entonces uno puede pensar en el formatico, textos, videos e infografías que tengan formato corto o ultracorto,
Yo diría que un texto escrito de 12 a 10 páginas es corto y de una página o menos es ultra corto, y un texto oral de hasta media hora es corto y de hasta 3 minutos es ultra corto. Que asumen la forma de informes y reportes, leyendas, anécdotas, misterios, historias de viajes, biografías, ficción realista o naturalista, humor. Nosotros hablamos de historias de humor y de horror, ¿no? En un paper que presentamos hace unos años con colegas del ministerio. Disponibles en su versión original o traducida o adaptada a nivel educativo y al vocabulario de estudiantes que la van a recibir, o diseñadas ad hoc para el aula, creadas por diversidad de autores, desde astrónomos puros y duros hasta estudiantes, pasando por divulgadores, profesores, cuentistas, literatos, etcétera, etcétera. Bueno, termino casi que con esto que decía antes de usar historias como vehículo, ver cómo se vehiculiza esta idea de astrocatastrofismo, de que una posibilidad de nuestra extinción venga del cielo, no de nuestras maquinaciones siniestras y destructivas, sino del cielo mismo, esta idea de somos rehenes de ese cielo, y todo es así aleatorio y estocástico, o bien al revés, cuando descreemos en la raza humana, pedimos a gritos el meteorito, ¿no? Entonces hay un montón de estas historias en diferentes formatos, más antiguas y más nuevas, ya arrancan, por supuesto, que en el siglo XIX, con la idea de que nos vamos a morir todos meteoritificados, y siguen hasta el día de hoy, incluso en cine estadounidense, supertanque boom, de muy buena calidad y con gran factura, ¿no? Les puse una viñeta que alude al hombre naranja del circo, al de la peluca, no sabemos si es él o un representante de él en el cómic, pero bueno, está con la motosierra cortando fondos públicos para la investigación aeroespacial y lo percibe un meteorito y dice, bueno, no, si es para investigación antiasteroides, vale, ¿no? O sea, cuando le conviene, recuerda que la ciencia y la tecnología con apoyo público son importantes. Bueno, ¿y qué pasa con los materiales disponibles por ahí? Si uno mira colecciones de divulgación científica de buena calidad que muchos profes usamos en las aulas, ve que astronomía hay poca cosa, en Níbula, en Eudeva, en Ciencia que Ladra y en el PAC. Hay autores que se dedican a compilar unidades didácticas usables y usadas en el aula, como Mario Quintanilla para todas las ciencias naturales, Nuria Surzona con perspectiva de género y rescatando el saber científico de las mujeres, y estos profes españoles en matemática. Esos compilados de unidades casi no tienen nada de astronomía, tienen poquita cosa. Mario tiene una sobre Copérnico, por ejemplo, y Nuria sobre Jocelyn Bell, así que hay poca cosa ahí. Si uno mira repositorios web, ahí hay un poco más de historias astronómicas. Empecemos por los repositorios ministeriales de Argentina, España y Uruguay. Si uno los busca rápidamente, hay bastante de astronomía, de dudosa o de diversa y dispersa calidad. En el repositorio de Radio y Televisión Española, que se llama Historias de la Ciencia, hay historias que tampoco son fantabulosas, pero que están muy bien contadas y con muy buena calidad de producción, de edición. Rescaté de ahí la de las computadoras, las mujeres que calculaban, ¿no? El Observatorio Astronómico de Harvard. Y después, si uno va a los dos grandes repositorios de didactas de las ciencias naturales famosos que han construido historias de la ciencia, encuentra el de Douglas Olchin y sus colegas, Ships, y el de Michael Clough y sus colegas, Stories Behind the Science. Ahí hay bastante astronomía. En el de Olchin está la biografía de María Sibila de Merian y los diálogos de Galileo, y en el de Clough hay un montón. Agujeros negros, radiación cósmica de fondo, materia oscura, origen de los elementos en en las reacciones estelares, tamaño del universo, descubrimiento de Neptuno, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, termino acá entonces agradeciendo muchísimo vuestra atención y quedo pendiente entonces para poder hacer un intercambio ahora más tranquilos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Quinte. Bueno, acá desde donde estamos transmitiendo te enviamos un aplauso, pero además también se suman las personas que están conectadas ahí también Muchas por el chat. gracias. Muchísimas gracias por esta revisión. Muy impresionante, es un tema que a mí me parece particularmente apasionante. También compartiste mucha información, no sé si tenés alguna página, algún lugar en donde suelas poner estas recomendaciones o anti-recomendaciones. O Sí, si tengo escritos que hablan de estas cosas para otras disciplinas, pero también podemos subir el PowerPoint, mandárselo a ustedes para que lo distribuyan si a quienes alguien estuvieron tiene, presentes.
Si Así alguien que eso, tiene el no hay requerimiento problema. nos puede escribir, pero por ahí como materiales para los docentes, porque Materiales hay bastantes porque en las primeras diapos que mostré este grupo ICSE y esta gente que nos reunimos, una de las puntos a los que se dedica esta gente es a todos los no, ¿no? A la lápiz rojo, todo lo que no deberíamos hacer. Entonces proponen mucho un profesor autónomo y profesional, muy autovigilado, ¿no? Muy capaz de regular su elección de las narrativas. No existe la narrativa perfecta que tenga la parte didáctica, la parte epistemológica, la parte histórica y la parte científica impecables, pero uno puede juzgar eh, de manera más holista la calidad y decir, bueno, yo para esto quiero esta, aunque sé, estoy consciente de que capaz esto y lo otro más allá. Entonces, el material que que les puedo mandar o sugerir tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se ha escrito sobre cómo procedemos los profes al elegir las historias para no meter mucho la pata. claro. Sí, involucra muchas concepciones que están ahí como interdifundidas, Sí, ¿no? sí. Filosóficas también y de historia de la ciencia, que bueno, la comprensión de la gente que tiene como profesión la docencia por ahí es más acotada, porque la recibió también de la actuación de sus propios profesores, ¿no? Entonces eso siempre es un poquito más sesgado. Acá quienes somos investigadores asentíamos así con un montón de cosas que vos ibas contando acerca de estos relatos muy positivistas y que dan esta impresión como equívoca acerca del desarrollo. Sí. Bueno, no sé si tenemos en el chat alguna inquietud particular. Una pregunta ahí al Esteban. A ver. Ahí hay una pregunta de nuestro húngaro amigo Esteban Sigeti. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas. Es una pregunta un poco difícil. Hay algunas hipótesis de trabajo. Yo llevar la mía, que no es mía, comparto con otros autores. ¿Por qué desapareció? Para mí desapareció por dos cuestiones distintas. La primera es porque la astronomía que se enseñaba era la de el profesorado de matemática, física y astronomía, etcétera, una mirada muy de mecánica celeste, cercana a la matemática, matemática del cielo. Entonces, a pesar de que aparecía como interesante y potente, en realidad era una extensión de la mecánica racional a los cielos. Sí es verdad que a veces las mismas escuelas que daban esa astronomía tenían algo de observación del cielo nocturno y pequeños telescopios, etcétera, pero eso se fue perdiendo rápido y en general las escuelas solo mostraban una especie de mapeo del cielo, muy a precario porque no había tecnologías tan sorprendentes como la de hoy, que terminó siendo horripilante, ¿no? La palabra sería cosmografía, ¿no? Una especie de dibujado del cielo a mano alzada con tinta china. La otra hipótesis de trabajo para mí es que la astronomía sucumbió a unos intentos de integración curricular en los ochentas, ¿sí? Que fracasaron. La idea era integrarla con otras ciencias del agua, del aire, del cielo, de la tierra, bla, bla, bla. Entonces, mostrar una visión más progresista de la ciencia natural integrada, que después se malogró. Terminó siendo una especie de introducción a ciencias experimentales muy dominadas por la físico-química y la biología elemental. Entonces, esos espacios integrados olvidaron tener astronomía, etc. Entonces, me parece que esas son las dos causas principales por las que desapareció. Efectivamente, como en Argentina el currículo es últimamente, o sea, en versión final, una responsabilidad de jurisdicciones, existen asignaturas de astronomía de tal, como puse yo, de saber astronómico distribuido, eh, algunas cuasi obligatorias, otras más optativas o complementarias, ¿sí? Así que existe eso. Ahí ponen el ejemplo de esa astrofísica, ¿sí? En secundaria superior, que tiene que ver un poco con el pedido social general para hablar de esta física de lo grande y energético, ¿no? De usar la energía como eje organizado del currículo y el tiempo, espacio, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, astrofísica y cosmología son los vehículos ideales. Además, obviamente, por la misma circularidad por la que eso se instaló socialmente, los pibes demandan esto, ¿no? Es medio huevo gallinacio. Está de moda, los pibes demandan, la gente produce, aparece en clase y así son como mismos puntos distintos puntos del mismo tren, de la misma vía, medio circular, por lo cual estos saberes son eh, socialmente relevantes, ¿no? Tienen visibilidad social alta.
Sí, ahí comentan también en el chat que, bueno, obviamente, como mencionas, algunas escuelas secundarias tienen algún curso, algo que por ahí puedan incorporar, pero bueno, no es a nivel nacional, y que ven por ahí el Sí, cosmos, pero se pierden las cosas por ahí un poco más como cotidianas, sí. ¿no? De lo Yo observacional. voy a decir algo quizás polémico, pero creo que algunos me seguirán en esto, simpatizarán. Me parece que cuando uno reclama eso, ven o cosmo, ¿no? En griego, pero no donde sale el sol, reclama en realidad que no hace falta una astronomía como tal en la escuela, como una disciplina separada y disjunta y distinta, sino más bien saber sobre el cielo y la tierra que esté más distribuido en distintas asignaturas, ¿no? Tenga que ver más con esto de, bueno, que nos preguntamos parados en la superficie de la Tierra, sobre estructura y función del planeta en un sistema mucho más complejo y extraño, ¿sí? Así que me parece que podría ser por ahí también, ¿no? Por eso a veces eh, hasta se hablaba de una especie de geografía que tenía astronomía antes, ¿no? Como distribuida en muchos lugares distintos, pero saberes más relevantes que los que suelen aparecer como enunciados como en un formato científico puro y duro, erudito, que después termina siendo eh, puras descripciones, ¿no? Los pibes las olvidan rápidamente porque son, bueno, cuántas veces cabe la Tierra dentro de Betelgeuse, cosas así. Entonces, para los niños inquietos, para decirlo elegantemente, eh, que empollan libros de divulgación, eso es fantástico, ¿no? Devoran esas cosas, pero para los demás termina siendo casi un ejercicio de telgopor con témpera de colores, pintemos a Júpiter y sus 84 satélites, y estemos pendientes de que nos avisen si descubrieron uno más o se equivocaron en uno menos, ¿sí? Ahí, por si no tenés trabajo suficiente, Agustín, te están pidiendo que armes un blog y que Sí, encima es Josu de Onofrio el que lo pide, que es un cara dura porque lo debería armar él, bajo mi supervisión. No sé, quizás no sería una mala idea algún día armar una especie de pequeños videitos irónicos y malvados. No es lo mío en general, pero como me ha ido bien la charla TED y en otros espacios en los que pude estar, a veces me lo pienso, ¿no? Si eh, se puede aparecer en una pantalla y decir boludeces más picantes y eso serviría para profes. En general no era mi idea. Me preguntan ahí si tengo un ejemplo de historia que me guste mucho. Bueno, creo que las que apuntan a mostrar que la mujer tuvo un papel relevante en la astronomía desde el siglo XVIII están buenas, porque muestran no el caso de las mujeres rescatadas, si tal o cual, esta o aquella, Caroline Herschel, sino qué tipo eh, de actuación en el mundo estaba permitida a las mujeres, ¿no? La astronomía era un lugar, era en la noche, en casa, a solas, presentando los resultados por escrito, con gran prolijidad, no pisaba ningún poncho masculino, en todo caso eran obreras de varones por encima de ellas que se aprovechaban de esta diligencia, de esta prolijidad y estas ganas de hacer que tenían estas mujeres astrónomas. Entonces me parece que esas están buenas, que por ahí van. También me gustó mucho la versión de Horacio, entre otras, de Sotinanelli, de Don Buenaventura Suárez. Me parece que es muy bonita su historia, sobre todo en relación con los guaraníes y las obras de los que todavía eran ateos, no habían sido bautizados en América. Me parece que por ahí también puede ir la cosa. También me gustan algunas leyendas y mitos muy antiguos acerca de la constitución del universo. Y también ahí se puede hacer leyendología comparada, ¿no? Por ejemplo, el saber maorí respecto del greco-romano. Así que esas serían como historias que a mí sí me gustan y me parecen, creo que están más encaminadas a lo que yo querría enseñar sobre el cielo y la tierra. todas historias muy interesantes. Yo recientemente conocí a don Buenaventura Suárez. Bueno, creo que en vistas del tiempo, quisiera por un lado agradecerte nuevamente, Agustín, por tu participación y agradecer, ya que estamos cerrando la mañana, a los tres oradores de esta mañana e invitarles a todos a que se reconecten a las 2, que tenemos un espacio un poco más informal en donde vamos a poder charlar con quienes estuvieron exponiendo durante esta mañana. Así que bueno, muchísimas gracias
cerramos con un aplauso. Por mi parte, vuelvo a Y nos agradecer recon- muchísimo la invitación. La verdad que es un espacio riquísimo. Gracias a todos por estar. Hasta pronto, abrazo grande. Muchas gracias, Agustín. Gracias, nos reconectamos a las 2.